entendiendo eso, ¿no? Vida eterna es constante, no se interrumpe nunca, pero la vivo en este instante. Permanezco allí, en cada instante de mi existencia. Entonces, aprender esto es la clave para que mis raíces crezcan en Dios, para que como producto de este recibir la leche espiritual no adulterada, la vida de Dios se manifieste hacia afuera, en mis relaciones, en mi economía, en mi manejo de autoridad, en todo lo que soy, se pueda ver la evidencia de lo que estoy recibiendo en mi interior. Eso es en sí lo que nuestra vida con Dios es. Vamos a escuchar sus comentarios y testimonios, por favor. Vamos a empezar en Puebla. ¿Quién quiere comentar? Ahorita, para que todos sepan, está bajo el nombre de Tomás Núñez reunido un grupo de hermanos en Puebla. Marco Escoto en el Distrito Federal, Kitty Sáenz está en Michoacán, Pili Martínez está en Tecámac, Estado de México, y HT allí es Iván, que está conectado aquí en Texas, y yo en Texas. Para que todos se ubiquen un poquito, ¿no? Entonces vamos a Puebla primero, y por favor, hermanos, ¿quién quiere comentar de ustedes? Yo, Chris, Max, buenos días a todos. Adelante, Max, buenos días. Pues esto es algo muy profundo que pero a la vez muy sencillo, pero también difícil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues a veces las circunstancias te sacan de quicio. Y como dice, nuestra naturaleza está propensa a eso, ¿no? A salirnos del cuadro, a salirnos de realmente ser espirituales. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo puedo actuar para evitar esa situación, ¿no? Porque lo que yo decía ahorita, ¿no? Eso es muy profundo, solamente a través del Espíritu Santo y el alimento de la palabra de Dios, nuestra fe. Entran muchos elementos, como es también la fe, de realmente creerle a mi papá, ¿no? Definitivamente que pues sí le creo, ¿no? Pero muchas veces las situaciones nos llevan, ¿no? Y somos débiles y cambiamos las cosas pues fácilmente, ¿no? Lo espiritual se vuelve carnal y actuamos mal, ¿no? Entonces, para mí es algo que lo entiendo perfectamente. Como decías en la mañana, ahorita al principio, esto es parte de nuestro crecimiento y de nuestra, vaya, de que es fácil, ¿no? Que es fácil, es sencillo, porque es para los niños. Como niños, vamos avanzando y vamos caminando de la mano de nuestro Padre. A veces nos soltamos. O sea, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo le puedo yo hacer para evitar todas esas situaciones, ¿no? Porque yo alguna vez platicaba con los hermanos, ¿no? Decía yo, ¿cuándo veremos de los hijos del rey? ¿Cuándo las veremos? ¿Para quién van a ser? Definitivamente que para los hijos. Pero en la naturaleza en la que nos movemos, pues lo vemos difícil, ¿no? Bueno, yo lo veo difícil. Digo, caray, padre, pues, tú dijiste que cosas mayores veríamos y haríamos. Pero yo creo que es para me interesa, ¿no? Saber cómo debo de actuar.
Gracias, Max. Vamos a platicar un poquito sobre eso, porque precisamente aquí es donde se complica, como Max está diciendo, nuestros conceptos. Si lo único que se interpone para que el Espíritu de Dios, sí, creo que ya lo cerraron, Marco, para que el Espíritu de Dios cumpla lo que Dios nos ha prometido, lo único que impide es lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Y por eso es que Dios nos está haciendo invertir tanto tiempo, semana tras semana tras semana, de diferentes ángulos y maneras, realmente a la misma verdad, ¿sí? La vida divina es toda tuya y tú eliges participar o no. Si dijéramos la respuesta es esto, esa es la respuesta. Pero vamos a darnos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, cuando Dios me trae, el Espíritu Santo me trae a una verdad específica, por ejemplo, ser nacido de Dios, ¿sí? Y yo digo, está bien, y me quedo en ese bien, pero no vivo eso. O sea, no, lo que leímos ahorita de Romanos 6, no veo un fin de mi existencia humana, sino sigo identificándome con ella. Entonces, esa verdad no la estoy permitiendo en mi vida. Porque yo estoy identificándome con seguir siendo. En consecuencia, voy a seguir batallando con mi humanidad. Si parece ilógico, es que así funciona. Si nuestra vida en Cristo va a operar por el poder de Dios, y está dicho vez tras vez en la Escritura, ¿no? Romanos capítulo 8 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mí. Entonces te das cuenta, la potencia para que esto opere es divina, es de Dios. Pero la elección es mía. Entonces cuando tú, yo, cualquiera enfrentamos una situación y particularmente donde ya estamos convencidos de que somos débiles, ¿sí? Donde ya hemos aceptado, es que yo soy enojón, ¿no? Por ejemplo. Y yo les he compartido que yo era un esclavo de la ira, ¿no? Y que tenía todas las justificantes para decir, pues es que mi bisabuelo era un terrible hombre airado, y mi abuelo también, y mi papá también, pues yo también, ¿no? Entonces, viví esa esclavitud y traté de suprimirla y fracasé, porque lo logras hasta que ya no lo logras. No, esa es la realidad. Entonces, lo que Dios a mí me ha permitido comprobar y que hoy puedo compartirles es lo sencillo que Él lo ha hecho. El poder es suyo, la elección es mía. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Pero ese poder divino está dado a la nueva creación que soy en Cristo. ¿Sí? No está dado al viejo hombre que nació de Adán. Entonces, Cristóbal, nacido de Adán, va a seguir siendo airado y corrupto y todas esas cosas. Si yo elijo ser humano, eso es lo que soy. Y Dios no está buscando que yo corrija mi conducta humana y que yo aprenda a portarme bien y que aprenda cómo manejar mi ira y que aprenda, ¿te das cuenta? Eso Él no está invertido en eso.
Jesús lo dijo. Yo creo que es importantísimo repetir esto para beneficio de todos nosotros. Mateo capítulo 7, Jesús dice, mira, el árbol malo no puede dar buen fruto. Cuando Dios dice eso, es algo absoluto. O sea, no hay remedio para el árbol malo. Y luego Jesús dice, y el árbol bueno no puede dar mal fruto. ¿Te das cuenta? Entonces, está hablando de las dos naturalezas. La naturaleza humana no puede hacer el bien y la naturaleza divina no puede hacer el mal. Por lo tanto, en lo que tú comentas, Max, y que nos sirve a todos muchísimo, es entender que si yo no me he identificado muerto con Cristo a la naturaleza humana, identificado permanentemente, ¿sí? Y vivo en la naturaleza divina, nacido de Dios, entonces ese conflicto va a continuar. Y voy a continuar manifestando el poder del pecado, que es esclavizante. Pero si aprendo y eso que leímos ahorita, desechar la naturaleza humana, 1 Pedro 2:1, desecha, que ya no soy humano. ¿Por qué? Porque morí, mi humanidad, mi ser humano, fue bautizado con Cristo, Romanos 6, para muerte. Y fui resucitado, pero ya no humano. ¿Sí? Si recibo eso, si le recibo eso a Dios, entonces cuando me presento a Dios, voy a vivir la vida de Dios. Romanos 6 dice, lo que leímos ahorita es, reconócete muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Resumiendo, es una respuesta un poquito larga, pero resumiendo, si yo le creo a Dios, tengo que creerle que Él le ha dado fin eterno a mi ser humano, a la naturaleza humana, y me ha hecho de nuevo. ¿Sí? Entonces, ahora falta que yo me identifique. Mi identidad es, ¿qué? ¿Nací de Adán o nací de Dios? ¿Te das cuenta? Si nací de Adán, vida de Adán. Si nací de Dios, vida de Dios. Eso es lo que está fallando, por llamarle así, ¿no? O sea, me identifico nacido de Adán y le estoy pidiendo a Dios la vida divina. No va a suceder. Me identifico nacido de Dios y funciona la vida divina. Ese es el fundamento en nosotros, la identidad divina por nacimiento que tiene que operar. ¿Alguien más en Puebla quiere comentar? ¿O tú mismo, Max? Ahorita vamos con los demás, ¿eh? No vamos a discriminar, se los prometo. No, gracias, ya. Yo creo que sí, quedó claro, ¿no? Lo que es un poquito a lo mejor difícil como ser humano es precisamente pues no desconectarse, ¿no? Estar conectado permanentemente pues con el Padre, ¿no? Para poder manifestar o sea, para poder manifestar como hijo de Dios, ¿no? Con una identidad santa. Eso sería nada. Gracias, Chris. Va a hablar Rebe.
Gracias. Yo quisiera compartir algo que espero que, no se me entienda mal o no se contraponga con el inicio, con lo que comenzaste hablando acerca de ser como un niño, de siempre ser como un niño. Pero resulta que esta mañana, en un momento dado que estuve con mi padre, me vi diciendo esto y me encantaría cualquier aclaración. Que me vi diciéndole gracias por sacarme de la cuna, por enseñarme a caminar, por enseñarme a crecer y a madurar. Creo que esto viene porque cada uno tiene su experiencia personal con lo que Dios está transformando y desarraigando. Pero me dio mucha gracia escuchar que comienzas hablando de siempre ser como un niño. Y yo esta mañana pues me empecé diciéndole, bueno, hubieron varias cosas, pero la que pasó con este día, con lo que tú estás hablando, es eso, que me vi diciendo eso, ¿sí? Y no que no quiera ser un niño, pero sentí poder decirle gracias, porque es lo que estoy mirando, sacándome de allí, enseñándome a caminar, enseñándome a crecer, enseñándome a madurar. Entonces, pues es lo que quisiera compartir y desear que, por supuesto, esto no se contraponga o no se malentienda, ¿no? De que no es que uno no quiera dejar de ser un niño, ¿sí? Tenemos que crecer. Gracias. Gracias, Rebe. No, yo no veo que se contraponga. Por supuesto que Dios quiere que crezcamos en Él y que sepamos caminar con Él en uno, ¿verdad? En su vida. Pero nadie nos vamos a escapar de pasar por esta infancia divina, ¿no? Desde el nuevo nacimiento, que es desde el ser engendrados por Dios, que es de lo que habla Juan 1:13, hasta la estatura del varón perfecto que nos describe Efesios capítulo 4. Entonces, el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo nos lo da? Pues aquí lo estamos leyendo. Tienes que empezar, y para muchos puede parecer, híjole, me estoy regresando. A mí ya me causa mucha gracia esos comentarios, porque yo así pensaba, ¿no? Me están regresando a párvulos, pero el Espíritu Santo un día me hizo ver claramente que no me están regresando a nada, me está sacando de un engaño, ¿no? Donde yo pensaba ya estar grande y resulta que ni a recién nacido, o sea, esa experiencia no la había vivido con Dios, ¿no? Entonces, que si no he pasado en lo divino por allí, pues no he pasado. Y no hay vergüenza en eso, no hay condenación en eso. Es absolutamente hermoso poder permitirle a Dios darte esa experiencia y hacértelo vivir, ¿no? Y en tu caso, si Dios te está llevando a verte empezando a dar tus primeros pasitos divinos, pues fabuloso, gloria a Dios, sigue siendo niña, no, eso no te hace adulta ya, ¿no? Pero es una etapa en la que empiezas a aprender a permanecer, empiezas a aprender a caminar. Qué bueno, gloria a Dios por eso. No hay, en esta vivencia divina, no hay grados o niveles, sino hay la promesa de Dios de hacernos idénticos a Jesús. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en lo que comentaba Max, es bueno, él está abriendo su corazón y diciendo, aquí yo batallo. Pues, ¿qué quiere hacer nuestro Padre con cada uno de nosotros? Establecernos eternamente
en la identidad divina para que podamos crecer. ¿Te das cuenta? Y por eso es tan radical el asunto. Desecha lo humano para que puedas vivir lo divino. Porque si no desechas lo humano, y no está hablando de un esfuerzo por reprimir la conducta humana, sino está hablando de lo que vimos en Romanos 6, de la muerte eterna con Cristo a la naturaleza humana. Y por lo tanto libres de ella para poder ser una nueva creación. Pues gracias a Dios por eso, ¿no? Vamos a Tecámac con Pili. ¿Qué nos quieres comentar, Pili? Buenos días a todos. Yo quiero comentarles que, ahorita que están hablando acerca de que somos unos bebés, pues yo creo que yo soy como recién nacida, porque yo todavía estoy, pues me alimento bastante, yo todavía siento así que voy como recién nacida, de poquito en poquito, bueno, no, como que de mucho en poquito y luego a veces y luego así, pero sí siento que esta parte de dejarnos llevar por Dios, dejar que Él haga las cosas sin nosotros estarnos forzando, es exacto como hacen los bebés. No, el bebé se deja llevar por su papá o por su mamá, deja que sea él el que lo guíe, el que le instruya. Y hoy en la mañana estaba con los niños de la clase bíblica y entonces hablábamos acerca de que la palabra de Dios es inspirada, y entonces decían, es que el versículo nada más a la mitad. Decían, no, es que la palabra de Dios es inspirada, es para enseñarnos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir e instruir en justicia. Y entonces yo les decía que es precisamente es así como nos vamos alimentando de poquito en poquito, nos vamos alimentando, y es así como nos vamos dejando pues llevar. Es él el que nos va. Yo he pensado que en ocasiones cuando nos queremos adentrar de un momento, queremos que todo nos llegue de un momento. Cuando queremos que es como si quisiéramos que toda la palabra nos cayera así de pum, ya hoy ya sé todo, no lo digerimos, yo no lo he digerido o no lo digerí como ahora lo estoy llevando. Por eso pues me declaro bebé en este aprendizaje, en esta nueva vida, porque pues había leído pero tal vez era mucha información y yo quería procesarla con el cerebro y no me dejaba llevar por él. Entonces ahora pues estoy desde el inicio, de paso a pasito, de poquito en poquito alimento para que yo lo vaya viviendo, y ya no digiriendo con mi cabeza, sino viviendo al día y al momento. Que eso es más, pues se siente más bonito y es más rico, porque lo vivo al día, al momento, y no me quiero traer aquí toda la Biblia, que queriendo yo que hablarle a cada persona con la palabra, cuando a veces ni siquiera lo entiendo. Entonces así lo vivo, y al vivirlo me queda en mi corazón. Y siento que esa es la parte así como que es más bonito, ¿no?
Gracias, Pili, gracias, y también a tu hijo por ayudarnos. Qué bello. Miren, el producto de la vida divina es paz, ¿sí? O sea, es que tú estés en el reposo de Dios. Y cuando tienes que usar o pensar, esto es difícil o batallo aquí, realmente es un indicador inmediato a esto no lo está haciendo Dios en mí. Lo estoy teniendo que tratar de hacer yo. Y es tiempo de ser bebé, ¿no? Y decir, Padre, enséñame a vivir esto contigo. Tú tienes que hacerlo suceder porque es tu promesa en mi vida. Ahora, el reposo solamente opera cuando yo estoy escuchando a Dios hablarme su palabra, porque el reposo es producto de la fe, ¿sí? Debido a que, porque de veras he podido creerle a Dios lo que me ha prometido, pues ya no tengo ansiedad o estrés o necesidad de ver cómo soluciono yo la cosa, sino que Él lo está haciendo en mí. Y entonces en base a eso, mi espíritu descansa en Él. Pero el reposo es producto de la fe y la fe es producto de que Dios me esté hablando su palabra. Y allí está lo que nos está instruyendo el Espíritu Santo. Desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada y vas a crecer para salvación como hijo de Dios. Claro que no es algo que aprendemos instantáneamente, es un proceso continuo, diario, hasta que todo lo que adentro de nosotros pelea contra esta sencillez divina sea eliminado. Y vamos a ser traídos a comprenderlo y a entregarlo y a permitirle a Dios hacerlo realidad en nosotros. Marco Escoto, ¿qué nos comentas? A ser traídos a comprenderlo y a entregarlo. Casi no he podido entender nada de la plática porque está el eco muy retrasado. No he podido entender muy bien lo que han estado hablando. Pero a mí me impresiona que durante mucho tiempo pensé que la palabra de Dios... Permítenos un momentito, Marco. ¿Pueden? ¿Tú tienes abierto el Ustream, Marco? Sí. Por favor, ciérralo. Ya lo cerré. Ese es tu eco. Ahora sí ya puedes platicarnos. Gracias. Sí, gracias. A mí me impresiona que durante mucho tiempo pensé que la palabra de Dios, por sí misma, al leer la Biblia, estaba haciendo un efecto transformador en mí. Y estoy entendiendo como que realmente la palabra de Dios que me es útil es la que me habla el Espíritu Santo en vivo. No la que he estudiado y aprendido y memorizado intelectualmente, ¿no? Sino la palabra de cada momento, de cada circunstancia que trae el Espíritu Santo a mi vida. Es totalmente correcto lo que acabas de comentar y gracias a Dios que te lo da para compartirlo a todos. Muchos hemos dependido de nuestro estudio de la Biblia para recibir
o para tener posesión de lo que Dios nos ha dado. Pero cuando el estudio lo haces tú, o lo hago yo, no es Dios hablándome su palabra, soy yo estudiando a Dios, lo cual no funciona. Y nunca ha funcionado. Cuando Jesús vino, sus peores enemigos fueron los sacerdotes, tanto los saduceos como los fariseos. Eran como dos partidos políticos hoy en un país. Ellos eran los dos partidos religiosos que gobernaban, porque ellos eran el gobierno de Israel también. Entonces, sus divisiones eran doctrinales, ¿no? Unos creían una cosa y otros en otra, lo cual no es nada desconocido el día de hoy también entre la gente que profesa conocer a Dios. Pero Jesús vino, Dios vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros y ellos no le conocieron. Pero tengamos en cuenta a qué se dedicaban estas personas. Se dedicaban a estudiar los libros de la Biblia que existían hasta entonces. Ese era su pan y nata, y de día y todos los días, y a reescribir, o sea, a copiar esos libros a mano, a estar enfocados en entender, en obedecer, en practicar, en hacer todo lo que decía el libro de la Escritura. Y Jesús les dijo, y se los dijo cuando estaban ellos atacándole y estaban buscando cómo matarlo. ¿Sí? Esta gente estudiosa de la Escritura, lo que le salía de adentro siempre era homicidio, ira, celos, envidia, lo humano, pues. Y Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. El caso es que Efesios capítulo 1, versos 13 en adelante, nos explica que solamente el Espíritu Santo puede abrir los ojos de nuestro entendimiento, alumbrarlos, para que podamos comprender lo que Dios nos ha dado. Juan capítulo 16, Jesús dijo, ustedes no pueden entender nada de lo que les digo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. Y entonces es totalmente correcto esto que estás viendo, que el Espíritu Santo te está haciendo ver, no es lo que tú hayas estudiado o puedas estudiar de la Escritura, sino lo que el Espíritu Santo te habla a ti directamente. Bueno, para cerrar el círculo, vamos a entender una cosa más, y es que el Espíritu Santo nos es dado a cada uno eternamente desde el día que creímos. Sí, Efesios 1, 13 y 14 lo dice. Y entonces, ¿para qué nos es dado? Para sellar nuestra adopción y para garantizar nuestra transformación en hijos y herederos de Dios. Lo cual quiere decir que 24 horas al día, 7 días a la semana, la única persona que puede darte la leche espiritual no adulterada está viviendo en ti. ¿No es asombroso eso? ¿Te das cuenta? No es el asunto de, bueno, cuando yo vaya a tal lugar o vaya a tal lugar, que era el Antiguo Testamento, ¿no? Hay un salmo que dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Porque era así, era una visita. Dios visitaba. Hoy estaba escuchando una canción de un hermano muy respetado y amado, y él está diciendo, Santo Espíritu, ven sobre mí, ¿no? Y está el canto hablando de la importancia del Espíritu Santo, pero como alguien que te visita, ven sobre mí. No es ven sobre mí, vives en mí. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto, ¿cuánta leche espiritual hay allí que está lista para serme dada? Bueno, ¿quiere decir que ya no leo la Biblia? Absolutamente no.
ya no leas la Biblia tú. Abre el libro y permítele al Espíritu Santo hablártela. Tus ojos viendo, pero tu espíritu recibiendo de Él lo que Él quiere darte. Y Marco, tú me has compartido de cosas que están pasando, que te están brincando, ¿no? Una abundancia de cosas que Dios está hablándote. Eso es vivificante, porque Él te lo está hablando a ti. Y todo el estudio que uno hace no es vivificante. Entonces, qué bueno que se aclara eso para todos nosotros, ¿no? Muy bien. No sé si, Kitty, tú quieras comentar algo este día. Bueno, si no, vamos a ir a Puebla. Veo una mano levantada y luego a Pili. A ver, ya. Soy yo, Adelante. Cris. Hola, Buenas Blanquita. tardes. Hola. Oye, Cris, fíjate que, bueno, quiero compartir primero esto. No sé si recuerdas la última vez que estuvimos hablando, compartiendo, el Espíritu Santo me puso que en cada situación, en cada circunstancia, arraigarnos en esa identidad que papá quiere darnos o ya nos dio, que es el ser hijos, y vivirla y reaccionar conforme a eso. Y entonces papá se lo tomó muy en serio y me dijo, vamos a hacer ejercicios, hija, acerca de esto. Y de allí para este día me ha puesto en situaciones he estado en situaciones y en circunstancias en donde yo sé que papá está limpiando, está sanando y está regenerando mi espíritu, porque ha salido lo humano, ha salido lo carnal en esas áreas. Incluso ha habido situaciones en donde me he enojado con papá. Lo digo muy a pesar mío. Me he enojado, le he tal vez hasta reclamado. Yo sé que él tiene paciencia y que no se ha acabado el amor para mí. Incluso en alguna situación de estas, él me hizo una broma, que estando yo tan molesta, ya no recuerdo. Y no respondí a esa broma, la dejé pasar. Pero yo sé que él está trabajando en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu, y lo está regenerando, lo está limpiando, lo está lavando. Ese es por una parte el comentario que quería hacer, que él se toma en serio lo que él te habla. Él se toma en serio lo que llega a tu corazón y quiere trabajar en ello. Esa vez yo lo dije y dije, sí es cierto en cada circunstancia, pero no me imaginé que papá me iba a llevar a ejercicios acerca de eso. Íbamos a hacer ejercicios, él y yo, para comprobar su fidelidad. Eso es por una parte. Por la otra, quiero hacerte una pregunta. En Primera de Pedro, que tú compartías, retomando la palabra que tú compartías al principio, que dice,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo te quiero preguntar, ¿cuál sería la definición divina de piedad? Esa es mi pregunta. Bien, gracias. Gracias, Blanquita. En la primera parte de tus comentarios quisiera añadir solamente para beneficio de todos que lo que todos podemos anticipar y que no comprendemos cómo procesar es que se manifieste en nosotros la naturaleza humana en todo lo que no está transformado en nuestras vidas. Y entonces lo que no sabemos procesar es procesarlo en fe, ¿sí? Porque pensamos, pues estoy fallando, estoy siendo humano en lugar de divino, y esa declaración, por inocente que parezca, es terrible porque de repente, bueno, entonces ya no soy nacido de Dios porque hice esto, entonces no puede ser, y ahí nos confundimos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es permanecer firmes en la promesa de Dios. Tú y yo no prometimos ser hijos de Dios o portarnos igualitos a Jesús. No fue idea nuestra. ¿Te das cuenta? Es una promesa de Dios a nosotros. Entonces, la única manera en que vamos a ser limpiados de maldad, 1 Juan 1:9, es si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, para que haya confesión, tiene que haber una manifestación de esas cosas. Yo puedo, si por ejemplo, estoy disfrutando tanto de la presencia de Dios en mí, pues no me van a dar ganas de mentir. Como un ejemplo, ¿no? Pero si no he sido limpiado de mentira, eso todavía está ahí adentro de mí. Necesita ser sacado para que yo lo entregue y le permita a mi Padre limpiarlo. Entonces, procesar todas estas situaciones que consideramos fallas y caídas no debe ser tal, porque creo que ya lo hemos mencionado, pero cabe decirlo otra vez. Cuando hablo de fallé, estoy diciendo que yo estaba bien, que ya todo estaba bien, pero que de repente fallé, ¿no? Yo estaba bien, pero fallé. Y esa no es la verdad. Vengo de estar completamente mal, ni sabía que tan mal estaba, y Dios en su misericordia me ha recibido como yo estaba, y Él me está limpiando, está transformándome. Entonces se manifiesta lo que todavía opera dentro de mí, y lo único que en realidad necesito hacer es traerlo a mi Padre. Decirle: Padre, me prometiste limpiarme, yo ya no quiero esto en mi vida. Sí, y permitirle transformar eso en tu interior. No estarte calificando: la hice bien, la hice mal, la hice bien, la hice mal. ¿Te das cuenta? Sino estar recibiendo la vida divina, entendiendo que todo lo que en nosotros no ha sido limpiado tiene que ser limpiado. Tito capítulo 3 nos explica muy claramente que es por el lavamiento de la regeneración que somos salvados, ¿no? Entonces tiene que haber limpieza, y para que haya limpieza tiene que manifestarse lo que no está limpiado en nosotros. Y no debe ser asunto de sorpresa para nosotros que haya cosas que todavía no están limpiadas, sino debe ser un constante proceso, ¿no? Se manifiesta esto en mí, Padre,
aquí está esto que tú tienes que limpiar. No es mi departamento limpiar. Gracias porque tú te has comprometido a hacerlo. Adelante, vas a lo que sigue. Sí, y eso es de veras bien, es parte de recibir la vida divina. Y la segunda cosa de tu pregunta, ¿qué es piedad? Piedad es la vida divina, es todo lo divino. Todo lo concerniente a la vida y a lo divino puedes ponerlo como sinónimo. No es la comprensión humana de ten piedad de mí, oh Dios, ¿no? Sino es todo lo que es divino me ha sido dado por su divino poder. Bien. Pili, ¿tú querías comentar algo? En realidad es una duda que le surge a mi hijo, que está aquí al lado mío, y él me ve que estoy escribiendo y él también está haciendo sus papelitos y quiere preguntar algo. A ver, léelo. Sí, léelo, yo te voy a poner la cámara. Hola, dinos. ¿De cuánta leche espiritual adulta hay en el mundo para mí? Okay. La leche espiritual es el alimento divino, ¿sí? Y todo lo que Dios es, lo hay para ti. Todo. No hay absolutamente nada de Dios que Él no te quiera dar. Pero te la tienes que tomar por traguitos chiquitos, ir recibiendo, aprendiendo a recibir a Dios como estaba explicando tu mamá, que ella está aprendiendo a hacer. ¿De acuerdo? Entonces es todo lo que Dios es. Todo es para ti. Muy bien. Pues, hermanos, Cris, Sí, adelante. una disculpa, es que ahorita que me convocaste para hablar no escuché, me confundí con Pili. Pues nada más quería agregar respecto a un punto que dijiste. ¿Sí puedo? ¿Sí es posible? ¿A un tiempo? Totalmente, adelante. Ok. Respecto a hace ratito, que dijiste sobre cuando recibimos palabra de parte de algunos hermanos en Cristo, ¿no? Creo que eso hizo mucho eco en mi corazón el día de hoy, porque pues haciendo como una remembranza de las veces en las cuales creo firmemente que Dios me ha hablado, me he dado cuenta que en esas revelaciones del Espíritu Santo, cuando me ha llegado verdad sobre algo, he podido ver el fruto, he podido permanecer. O sea, Dios me está mostrando que sí es importante recibir ¿cómo se puede decir? Escuchar y retroalimentarse unos a otros, pero que tenemos que buscar su voz, tenemos que escuchar verdad directamente hacia nosotros. Un segundito. Entonces, a lo que voy, Cris, es ¿cómo lo puedo lograr? Evidentemente no lo voy a lograr yo, eso lo hemos hablado, ¿verdad, Cris? Muchas veces no está en nuestras manos, pero sí está en elegirlo. Y la elección, en el caso de que yo veo que muchos hermanos estamos ahí, ¿verdad? Híjole, es que yo elijo, pero las circunstancias pues me vuelven a... Sí, en efecto, esa es la lucha, ¿no? Pero la recompensa de seguir eligiendo constantemente, Dios me lo está diciendo ahora, es su voz, su palabra, su verdad. Y en base a su verdad, creo yo que es ese alimento que nosotros como semillitas necesitamos, ¿no? Para poder ver el fruto que Dios tiene provisto para nosotros. Pues eso es lo que Dios habló a mi corazón el día de hoy respecto a lo que comentabas de apropiarnos, de buscar verdad personal, o sea, decir, Señor,
qué bonito que hables a través de mi hermano de esta manera, qué bonito que hables a través de esta persona, qué bonita palabra, pero yo quiero palabra directamente de ti, ¿no? Entonces, pues hay que apartarnos del ruido, ¿no? Finalmente, tomar una decisión firme y concreta para poder recibir esa voz, recibir esa verdad que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, y en base a eso creo que el crecimiento viene por añadidura, ¿no? Creo que el fruto, todo viene por añadidura. Cuando empecemos a sentir esa revelación directa en cada corazón, en cada espíritu, pues yo creo que es la forma en la que Dios me está hablando a mí que mi crecimiento está por venir, ¿no? Pues es todo, Cris. Saludos a todos. Gracias, Kitty. Definitivamente, escuchar a Dios constantemente, no de vez en cuando, sino constantemente, es la manera en que la vida divina es provista. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Dios nos lo dice y hemos hablado un poco de eso en otras sesiones, pero Romanos capítulo 8 dice con toda claridad: todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y el asunto es que el Hijo Divino no vive de sus pensamientos como lo hace el ser humano. En la vida humana tú piensas, razonas, calculas, decides, etcétera, etcétera, y todo ocurre en desconexión con Dios. Pero en la vida divina, el Hijo Divino no piensa solo, no hace solo, no siente solo, todo lo recibe. Y por eso es esta guianza del Espíritu, es la voz de Dios guiándote a la verdad. Por eso Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad a vivir en ti, Él te va a guiar a toda la verdad. Así que eso que ya has vivido, y creo que todos hemos vivido en instancias, ¿no? Cuando Dios me habla, de veras hay un fruto. Pues es lo que ahora tenemos que permitir que se vuelva permanente, ¿sí? Una existencia eterna donde ya no actúo por mi cuenta, sino recibo la voz de Dios para actuar. Recibo la voz de Dios para pensar, recibo la voz de Dios para hacer, para hablar, etc. Eso es en lo que está trabajando el Espíritu Santo, en traernos a esta vivencia, porque allí está la vida divina para todos nosotros. Pues hermanos, gracias por reunirse el día de hoy. Creo que todos hemos recibido de parte de Dios algo útil. El enfoque en traernos a entendernos como niños es liberador, porque se quitan las expectativas de, híjole, yo creo que Dios se está frustrando conmigo, ¿no? Para ser traídos a la vivencia de un recién nacido, con un Padre perfecto. Entonces te das cuenta, tú puedes disfrutar, ser amado, y muchos estamos en esa etapa de convencernos de que en realidad somos amados. Y nuestras fallas ayudan mucho a eso. Fallas. Porque ¿qué pasa? El amor de nuestro Padre no cambia. Nos sigue amando. Blanquita lo decía, Él sigue siendo paciente, Él sigue siendo respetuoso, Él sigue siendo quien Él es, y nos va convenciendo de que eso no va a cambiar. Por lo tanto, van a morir expectativas para crecer en fe. Gracias a Dios por sus vidas, sus familias. Gracias a tu hijo Pili porque ha participado con nosotros el día de hoy. Qué hermoso ha sido eso. Vamos a dar gracias y irnos sabiendo que la conversación de corazón, de espíritu a espíritu, no debe de suspenderse, sino debe de crecer. Padre Santo, estás viviendo en nosotros y anhelamos aprender
a escucharte constantemente. Gracias porque nos hablas y nos instas y nos invitas y nos compruebas y nos vuelves a invitar a perseverar en, como dijo Kitty, callar todos esos ruidos, dejar a un lado todos los ruidos que no son tu voz, para entrar a la quietud donde tú hablas palabras de vida eterna a nuestro corazón y desde allí nos das tu vida. Gracias por lo que cada uno hemos podido recibir y seguiremos recibiendo de ti en las horas y días que siguen. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, un abrazo a todos, saludos de Susi para todos, pero hoy está de abuela muy ocupada. Un abrazo.